Buenas tardes, soy Carolina del Norte, secretario de Seguridad Pública Eric Hooks. Ahora que la temporada de huracanes 2020 está oficialmente en marcha, hoy estamos lanzando Conocemos Años, un sistema de predetermina rutas de evacuación, y nuestros condados costeros sabe que su zona es un esfuerzo cooperativo entre los oficiales en los 20 condados a lo largo de la costa. Y nuestra Emergencia División de Gestión, que es una de las grandes organizaciones del Departamento Público de Carolina del Norte, la seguridad. Tener zonas de evacuación de predetermina, para obtener residentes quienes viven en los condados costeros para conocer años y usar aquellas zonas, cuando se ordenan las evacuaciones. Ayudamos a simplificar el proceso de evacuación. Cuando un huracán amenaza, haciendo más seguro, más eficiente y más fácil comunicarse. En el pasado, que podrías haber visto es que se pide evacuación de las zonas bajas, zonas no incorporadas o áreas dentro de cierta distancia de un río streams. Aquellos tipos de pedidos de evacuación pueden ser confundentes por muchas personas no familiares con geografía local, especialmente fuera de visitantes de la ciudad a nuestras comunidades costeras. Conozca su zona, establece carta. Zonas de evacuación. Por lo tanto, la zona más en riesgo en el condado y sería típicamente valor evacuado primero, seguido por la zona B grande y siguiente. Este enfoque aislado está diseñado para evacuar el áreas de mayor riesgo primero y para evitar poner a todos en el camino al mismo tiempo, reduciendo el tráfico en todo el periodo de evacuación. La clave para conocer los años es la educación pública, llegando a todos a conozca años y luego escuchando aquí las evacuaciones son ordenadas. Tenemos un online en donde puedes buscar tu zoo, el sitio web es no, eres así que en c.nieve-años.a ver que. Allí puede escribir su dirección o hacer clic en el mapa y amplíe el zoom en su ubicación y encuentre años. Queremos a todos en nuestros condados costeros, condados para conocer tu entonces. Estar informado, te ayudamos a estar seguro. Esta temporada de huracanes ahora lo volveré a nuestro director de gestión de emergencias, Mike Sprayberry. Mike. Gracias, secretario de señor, gracias por su liderazgo. Estamos emocionados de comenzar oficialmente Conozca su zona hoy mismo. Comenzamos a desarrollar este programa hace casi 3 años. Nuestro equipo del meteorólogo en la emergencia de Carolina del Norte, la gestión ha sido trabajando de manera clara con los gerentes de emergencia y oficiales locales en nuestros condados costeros, para desarrollar e implementar estas zonas de evacuación. El trabajo comenzó con el estudio de evacuaciones de huracanes, eso fue completado en 2016. Este fue un esfuerzo de estudio multilineal por el Nacional Programa de Huracanes. El informe delineó la manera para identificar y entender la vulnerabilidad del estado, comportamiento público y el tiempo de respuesta en el área este. Al entender cuáles áreas tienen más riesgo de inundaciones por marejadas durante un huracán, los oficiales del condado pudieron modificar los mapas del estudio de evacuación por huracanes y adaptarlo a las zonas de evacuación de acuerdo a sus necesidades, ya que tenían el conocimiento local y la experiencia pasada. Para los condados costeros, las zonas se basan en la amenaza de inundación por marejada. Para más en el interior, como Pitt y Lenoir, las zonas se basan en el riesgo de inundaciones de ríos y de arroyos, ya que las marejadas no son una gran amenaza. Se utilizaron los datos de inundación por agua dulce que son únicos a Carolina del Norte y estamos muy emocionados por haber liderado la manera de implementación. El knowyourzone.nc.gov es el sitio web que anunció el secretario Hooks. Ahí va a tener herramientas para que los gobiernos locales y otros puedan anunciarlo en sus comunidades. Tienen pósters, anuncios para puertas, stickers, paquetes para estudiantes y gráficos para medios sociales. También en este sitio está la nueva guía de huracanes. Lo tenemos en inglés y en español y ha sido creado con información de preparación y recuperación
recuperación para individuos, pequeños negocios y agricultores. Nosotros hemos estado promoviendo Conozca su zona en las redes sociales desde que empezó la temporada de huracanes y verá más mensajes en el sitio web cada vez que haya una tormenta amenazando nuestra costa. Estos condados fueron los que hicieron el programa piloto durante la temporada de huracán 2019. Los condados que participaron en el piloto fue Camden, Pasquotank y Craven. Christy Saunders es la administradora de emergencia para los condados de Camden y Pasquotank. Ella está con nosotros, telefónicamente con nosotros, y le pediré que hable de su experiencia con el programa y cómo ha funcionado esto en Pasquotank y Camden Counties. Y señorita Sanders, muchísimas gracias. Y ahora habla la señorita Sanders. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles la oportunidad que me han dado para participar en el programa de lanzamiento de Conozca su zona. Los condados de Pasquotank y Camden están muy agradecidos por haber formado parte del programa piloto durante la temporada de huracanes 2019. Y esto nos pudo ayudar a hacer la prueba de las zonas e identificar cuáles eran lo suficiente que nosotros teníamos para un proceso de evacuación. Y también estas zonas las utilizamos hace unas años anteriormente, ya que nuestra televisión viene principalmente de Tidewater, Virginia, y nuestros ciudadanos ya están preguntando sobre la ubicación de sus zonas de evacuación. Y esta herramienta ha sido muy importante porque muchos de nuestros residentes no son oriundos de esta área y por lo tanto no están familiarizados con las zonas con historial de inundaciones. Y entonces lo que pueden hacer los ciudadanos es poner su dirección y rápidamente encontrarán las zonas de evacuación. La Administración de Emergencias de los condados de Pasquotank y de Camden tienen un gran desafío para la diseminación de información pública porque nos falta una estación de radio y de televisión. NSM amablemente nos ha dado los pósters y los hemos colocado en los negocios locales y en las instalaciones gubernamentales. También nosotros tenemos otras herramientas adicionales y nosotros ya hemos mandado por email las mapas de las zonas y la información para que puedan ver esta información. Y también nosotros pasamos esta información a las agencias de necesidades especiales, centros de cuidado a largo plazo, agencias de atención domiciliaria, también a las agencias federales, estatales y locales. Y también cuando vayan ustedes a knowyourZone.ns.gov, ahí encontrarán la información de que ya se encuentra aquí el huracán y todo esto lo pusimos nosotros en las facturas de agua. Y también el periódico local, The Daily Advance, hizo un artículo a fondo con toda esta información. Y desafortunadamente ya tuvimos la oportunidad de utilizar estas zonas de evacuación el año pasado durante el huracán Orion, además de utilizar las redes sociales y otras formas de diseminación. También hemos utilizado el código rojo del sistema de notificación alerta de emergencia para mandar los mensajes de evacuación. Durante el huracán Dorian, nosotros vimos que había la necesidad de tener una zona adicional. Y como nosotros fuimos los condados pilotos el año pasado, nosotros sabíamos las maneras más eficientes para educar al público y nosotros empezamos ya con nuestra temporada de huracanes 2020 con 3 evacuaciones de zonas en lugar de 2, que es lo que habrá nosotros. Ahora está hablando el director Sprayberry. Muchísimas gracias por la información. Y también tenemos ahora con nosotros a Drew Person. Él es el director de emergencias del condado Dare. Díganos cómo está utilizando usted esto en su condado. Gracias, director Sprayberry y secretaria Hooks. Gracias por la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Al tener 2 administradores de emergencias junto con usted demuestra el apoyo inquebrantable por los programas locales de administración de emergencias, sea el programa Conozca su zona y también sus esfuerzos continuos contra la pandemia y los esfuerzos continuos para asegurar de que tenemos un plan enérgico para
cubrir las necesidades de evacuación y albergue durante esta temporada de huracanes. Sabemos que tenemos aliados a nivel estatal y que siempre trabajan con nosotros. En el condado de Dare, cuando la mayoría de nuestra tierra firme está rodeado por agua en 3 o 4 lados, las marejadas que peligran la vida, eso motiva las decisiones respecto a la evacuación mandatoria regularmente, posiblemente más que otras comunidades costeras en el estado. Con las elevaciones de tierra que están justo arriba o debajo del nivel del mar y también un sistema de carreteras y puentes vulnerables, fijamos nuestras zonas para conformar a estas experiencias del pasado. Nuestra zona más vulnerable es la isla de Hatteras, que es en la zona A, y el resto del condado, del condado cae en zona B. Aunque no tenemos ningunos refugios para tormenta en el condado de Dare, al tener esta herramienta de Know Your Zone asegurará que los residentes y visitantes de Duck a Hatteras Village conocerán cuándo tendrán que recoger sus maletas y regresar a sus hogares permanentes a un lugar de refugio. Mientras seguimos implementando el programa de Know Your Zone, vemos que hay muchos productos que el Estado ha estado dando mucha información para que nosotros podamos recibir la información de parte del Estado. Y también hay herramientas de las redes sociales con tal de poder tener las herramientas disponibles al público. También estamos trabajando con la agencia de visitantes, el cuidado de propiedades y también otros aliados claves que nos estarán ayudando durante la temporada de huracanes. Y estamos mirando hacia el futuro para mirar cómo utilizamos esos programas. También, además de tener ese kit de herramientas, en nuestro kit de herramientas Conozca su Zona, estamos desarrollando mejores maneras para que las personas entiendan el peligro de las marejadas. También estaríamos trabajando con diferentes anuncios visuales informativos a través del condado, con tal de ayudar a las personas a entender estas predicciones. También, entonces queremos asegurar de que todos estén listos para ayudar a las personas a tomar acción con tal de protegerse a sí mismos y su propiedad. Perdemos demasiadas vidas cada año a los peligros del océano. Tenemos la campaña Ame la playa, respeta el océano, que se enfoca en crear conciencia por los peligros del océano, como las corrientes de fondo. Los detalles se pueden encontrar en lovethebeachrespecttheocean.com. Todos tienen que entender el peligro a la vida que puede venir con los sistemas de tormentas tropicales, y aunque sea para asegurar su seguridad personal. Todos tienen que conocer el Know Your Zone como parte de su kit de herramientas personal mientras se están preparando para los impactos en su comunidad. Muchísimas gracias, Secretario Hooks, Director Sperberry, por permitirme juntarme con ustedes este día y también por su apoyo inquebrantable para los programas de emergencia locales. Muchísimas gracias, Drew, por tu liderazgo y por tu amistad. Gracias, Christy y Drew, por estar con nosotros. Para aquellos de ustedes que quieren entrar en detalle en la ciencia de fondo de este programa de Conozca su Zona y el diseño de zonas de evacuación, después de que termine esta conferencia, va a haber un webinar a las 2 de la tarde y aquí van a hablar con Jamie Brom, que es el especialista en marejada del Centro de Huracanes Nacional, y también Katie Webster, que es la meteoróloga del Centro de Emergencias de Carolina del Norte. Estamos muy emocionados por lanzar esta iniciativa de Conozca su Zona y también con una alianza que tenemos con los centros de emergencias de los condados, y tengo la confianza de que esto nos va a permitir prepararnos para mejorar nuestra comunicación en las futuras tormentas. En este momento podemos pasar a las preguntas para nosotros o para los que están por teléfonos. Identifíquese cuando hable. Tenemos reporteros en las líneas. Presione 1 si quieren hacer una pregunta. La primera pregunta será de Victoria Belovices. Enlace latino. Hola y muchísimas gracias por toda esta información. Tengo 2 preguntas.
quiero saber si esta herramienta Conozca su Zona es parte del sistema de alerta de emergencias, y también quiero saber qué planes tienen para asegurar de que la información llegue en español con todas las comunidades rurales, y específicamente cuáles organizaciones comunitarias está trabajando para que esto se lleve a cabo. Gracias por esa pregunta, Victoria. Gracias por esa pregunta, Victoria. Lo que le puedo decir respecto al sistema de alertas, cada condado tiene su propio sistema de alertas. Y si no me equivoco, creo que Christy mencionó código rojo, Code Red, ese sistema de alertas que utilizan en Camden y Pasquotank. Y cada uno de los condados tiene su propio sistema de alertas, en vez de tener un sistema de alertas que cubre todo a través del estado, porque ellos pueden iniciar su sistema de alertas mientras ellos determinan que sea necesario. Ahora, relacionado a cómo podemos penetrar a nuestras poblaciones hispanos, una de las cosas que aseguramos de hacer es nuestra guía de huracanes. Claro, están tanto en inglés y en español. Nuestro sitio de web Conozca su Zona también está tanto en inglés y en español. Y el link, el vínculo donde uno puede ir para buscar su dirección para determinar en cuál zona cae usted, además está en inglés y en español. Entonces hemos trabajado vigorosamente con tal de asegurar de que eso suceda mientras iniciamos desde el principio para implementar esto. Además, tenemos una persona que trabaja en nuestra oficina de comunicaciones que es hispanohablante, y entonces ella está trabajando con nosotros estrechamente para asegurar de que nosotros estamos haciéndole llegar la mayor cantidad de información posible que se le llegue respecto a Conozca su Zona a todas las personas, especialmente los hispanohablantes. Siguiente pregunta. Ayúdame con el nombre. Page de Capital Broadcasting. Ben Page. Y yo también estoy preguntándome que todo está delegado por condados y cómo se distribuye la información, y también la guía está en español. Yo me pregunto si hay organizaciones en la comunidad con las cuales se están conectando, ya sean en clínicas o que sean defensores de la comunidad latina en los diferentes condados. Respuesta. Así es de que yo voy a regresar. Yo lo podré decir después para darle específicamente las agencias con las que estamos trabajando. Yo sé que el personal de comunicaciones ya está colaborando con ellos, pero le daré la información después. Siguiente. Ok, con eso es todo. Yo nada más quiero recordarle a todos que a las 2 de la tarde tenemos el webinar con Jamie Rum, que es del Centro Nacional de Huracanes, y también Katie Webster. Ella también pueden contestar cualquier pregunta sobre todos los aspectos científicos de este proyecto. Y quiero cerrar que recuerden seguir con las 3 Ws. Lleven un cubrebocas de tela, esperen a 6 pies de distancia y lávese las manos frecuentemente. Seguimos todavía en la pandemia COVID-19 y que está usted llevando el cubrebocas, lavándose las manos y a distancia de 6 pies. Ahora le voy a ceder la palabra al secretario Hooks por si tiene algún comentario. Gracias, Mike. Gracias por su liderazgo excelente, por la administración de emergencias. Además, como el líder de Carolina del Norte, estamos muy afortunados por las relaciones que tenemos con nuestros aliados locales, y queremos agradecerles también por las alianzas y todo lo que hacen en la seguridad pública, particularmente relacionada a nuestra preparación y respuesta ante las tormentas. También quiero agradecer a los medios por su cobertura responsable, excelente de todos nuestros esfuerzos con tal de guardar la seguridad de Carolina del Norte. Gracias.